Todo en la vida cuesta, tiene costes. Todo lo que te produce beneficio también suele llevar costes. No jugamos en un juego simple, binario de buenos y malos, todo tiene sus complicaciones. Y en este caso, cuando nosotros pasamos de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, usamos los combustibles fósiles, nos llevó a las mejoras de condiciones de vida que hemos disfrutado, pero también como una caja de Pandora abrimos el problema del cambio climático y otra serie de problemas. Ahora que queremos cerrarlo, queremos cerrar esos problemas como el cambio climático, el impacto en la biodiversidad, contaminación de aguas, de suelo, es decir, toda la amalgama de impactos ecológicos, como queremos reducir eso, necesitamos sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Y las energías renovables tienen sus costes también. Es decir, las energías renovables no son tan poderosas como los combustibles fósiles desde el punto de vista de la densidad energética, eso es así, y por lo tanto también necesitan terreno, superficie, porque el carbón, el petróleo y el gas natural están bajo tierra y no te ocupan, digamos, no compiten con otros usos del suelo. En el caso de las energías renovables, requieren territorio para los paneles solares, para los molinos eólicos, para las presas hidráulicas, etcétera, etcétera. Entonces, además de esa superficie de terreno que se necesita y que hay que saber dónde se ubica y evitar los conflictos que eso implica cuando se lo pones en determinados lugares, que la población puede no estar de acuerdo, como hemos visto en España recientemente, además hay que entender que la construcción, como tú bien dices, de esas infraestructuras renovables exige minería. Exige la minería, particularmente lo que llamamos minerales críticos, entre ellos el litio, por ejemplo, para las baterías, no solo de la energía renovable, sino de los vehículos eléctricos o de nuestros propios portátiles, y todo eso es el nuevo tiempo. La gente piensa que las energías renovables nos va a llevar a un mundo absolutamente verde, idílico, y la realidad concreta es que va a ser un mundo de minería también, donde la minería está presente. Es un tránsito que hay que hacer, es decir, hay que ser capaz de desplegar toda esa energía renovable, y cuanto más rápido mejor, porque no depender de los combustibles fósiles ya no es solo una cuestión ecológica, también es geopolítica. Es decir, cuanto más depende de los combustibles fósiles, más dependes de Rusia. Cuando pasó el caso de corrupción de Ábalos, una de las cosas que más rabia me dio no solo es que alguien que se decía de izquierda robara, que evidentemente eso nos afecta a todos los que somos de izquierdas porque perjudica la imagen que nosotros creemos que tiene que tener la política de limpieza, sino que además estaba implicada la SEPI, que es un instrumento que debería tener un papel mucho más activo y, por supuesto, mucho más limpio en la promoción de la política industrial en nuestro país. Porque en nuestro país hubo unos años, en los años 80, que estaba Carlos Solchaga, que decía que la mejor política industrial era la que no existía. Y eso nos ha hecho más débiles. Nosotros necesitamos política industrial, y para política industrial necesitamos no solo actores privados, sino también un Estado con capacidad. Y un Estado con capacidad, evidentemente, que no esté digamos, como vamos a decir, vulnerable a que haya individuos que puedan corromperse y hacer mal funcionamiento de esos instrumentos como es el de la SEPI. A mí no me preocupa que se endeude, me preocupa que la gestión no sea buena. No conozco los casos, pero evidentemente me gustaría que los instrumentos del Estado estuvieran llevados y dirigidos por gente que tuviera la capacidad técnica y la orientación de saber a dónde lo quiere hacer. Y ojalá tuviera más la SEPI, ojalá tuviera de hecho una empresa pública de energía que ayudara primero a acelerar esa transición energética. Digamos, la documentación académica al respecto abunda en que cuando se trata de empresas públicas tienen más éxito que las propias empresas privadas, por una razón muy sencilla, y es que lo público tiene claro cuál es el objetivo a conseguir. Y ese objetivo no tiene por qué ser maximización de ingresos para los accionistas, que es la lógica, digamos, de la empresa privada. Entonces, cuando tienes una urgencia como esta, que es la transición energética, te viene muy bien tener una empresa pública de energía, porque además de que estás dirigiéndolo, insisto, los países asiáticos todos, incluso en Europa hay países como Italia, Francia o Alemania que tienen también mucho más instrumentos que España en política industrial y en política energética. Pero además de todo eso, es que en España el hecho de que pudieras tener una empresa pública de energía serviría
para hacer de contrapeso a las empresas privadas que forman un oligopolio y que evidentemente pueden en esa situación de mercado, pueden tener abusos sobre los consumidores, por ejemplo. Esa es la lógica. Luego, cuando lo bajas a lo concreto, yo sé que vivimos en un país que desgraciadamente ha tenido demasiados casos de corrupción y que la gente desconfía de lo público. Son diferentes problemáticas. Por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el gobierno de coalición progresista. Creo que es un problema gigantesco de la sociedad que no está abordando con la valentía suficiente el gobierno. Y al no hacerlo, está empujando a mucha gente a la desafección, ¿no? Gente de izquierda, gente progresista que dice, bueno, pues si con un gobierno de izquierdas no consigo que dedique menos del 70% de mi salario al pago del alquiler o tengo que hipotecarme por 40 años y tener una entrada que le he pedido prestado a mis padres para poder acceder, si no ve mejoras en esa dimensión, da igual que los índices macroeconómicos sean mejores que hace 20 años, da igual que España sea la economía que más crece en la Unión Europea. No se nota, sobre todo en estas dimensiones. Hay otras en las que se puede notar. Aquellas personas que cobraban un salario mínimo antes del gobierno de coalición y ahora sí lo han notado, y lo han notado mucho, a mejor. Pero en elementos que son más transversales y que afectan al conjunto de la sociedad, el principal no abordado es la vivienda. Y no es que sea un problema fácil de abordar, pero desde luego no hay una determinación por parte del gobierno para hacerlo, al menos desde mi punto de vista, porque está instalado todavía en la vieja inercia de entender la vivienda como algo que todavía puede ser un bien de mercado, decía Ábalos cuando era ministro. Y yo creo que la vivienda no debería ser un bien de mercado, principalmente, debería ser un derecho humano. Bueno, el problema que tienes es que has dejado que el mercado de la vivienda sea una inversión financiera. Y al dejar que la vivienda sea una inversión financiera, tú como inversor, si tienes que elegir entre una rentabilidad del 1% a nivel del sistema financiero, por ejemplo en bolsa, pongamos, o un 5% en alquiler inmobiliario, vas al 5%. La racionalidad del rentista no se pone en duda. Es un problema de regulación, no es un problema. El actor financiero actúa con racionalidad y invierte donde más dinero le da. Si los bonos del Estado te dan más que la bolsa privada, vas a los bonos del Estado. Si el alquiler privado o la compra de viviendas te da más, pues vas ahí. Si es sota caballo rey. El problema es que quien diseña las reglas de juego no se ha atrevido a restringir esa regla del juego. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, es decir, dejar que la vivienda deje de ser un bien de especulación financiera y que ese capital se vaya a otro sitio, que va a ayudar más a la comunidad española, va a poder financiar otros sectores que necesitan más desarrollo y dejar las viviendas para lo que deberían ser, que es pues para que la gente pueda tener un techo donde pueda vivir cómodamente y sin malgastar la mayor parte de su alquiler. Y esto es algo que es global, no solo España. De hecho, el propio Donald Trump, que está en las antípodas y, como yo digo, como un reloj estropeado, también acierta. En este caso tomó una decisión, aunque solo ha sido un anuncio de momento, que es impedir que los fondos de inversión, que son actores financieros, compren viviendas, porque las viviendas tienen que ser para la ciudadanía. Pues refleja no solo una dirección de política, sino que es un problema global, no solo un problema de España. Y creo que si el gobierno de España no es más valiente y más audaz, esto se lo puede llevar por delante, porque hay mucha gente que se va a quedar en casa, incluso siendo progresista, simplemente pues porque si no le mejora su vida, ellos dicen, pues ¿para qué quiero un gobierno de izquierdas? El mundo rural es absolutamente vulnerable frente al cambio climático. Como estaba diciendo antes, el cambio climático afecta a las cosechas, no solo al vino, como decía antes, sino también a la cebada o al trigo o a todo tipo de producción primaria. Entonces, el campo sería, en principio, el principal actor interesado en frenar el cambio climático. Y sin embargo, la realidad que nosotros vemos es que suelen estar más escorados a la derecha, suelen estar más escorados hacia la creencia del negacionismo climático de la extrema derecha de Vox o de Trump, por ejemplo, y eso es un problema, porque nosotros tenemos que ser capaces de... porque el único sector del que comemos es el sector agrario, por lo tanto, cualquier sociedad que se construya en el futuro, como mínimo te tiene que dar de comer, y por lo tanto, estás situando la prioridad de ese sector. Pero en España y en Europa el campo políticamente a la hora de articularse se suele articular hacia la derecha. No todo, ni mucho menos, pero tiene una tendencia a articularse hacia la derecha y eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ese son el tipo de preguntas que yo reflexiono en este libro. ¿Cómo somos capaces de conseguir que mucha gente que se beneficiaría de estas propuestas
sin embargo ahora mismo es prejuiciosa. Son estrategias erróneas y equivocadas. A mí me pasó una cosa con el tema de las macrogranjas, y es que al yo situar el problema en las macrogranjas, que no dejaban de ser explotaciones intensivas llevadas a cabo por fondos de inversión, no eran propietarios ganaderos tradicionales, de hecho eran enemigos de los ganaderos tradicionales, porque donde te viene una macrogranja con 20.000 cabezas de ganado, el ganadero tradicional que está al lado no puede competir y normalmente al final es desplazado. Sin embargo, digamos, el aspecto de polarización y mediático de nuestro país condujo a que la primera impresión que tuvieron en general el sector agrario fue: Garzón es mi enemigo. Garzón es mi enemigo porque dicen que ha dicho que va a prohibir la carne. La clave es, cuando yo me fui reuniendo con ellos, con cada uno de esos sectores, con las diferentes asociaciones ganaderas y agrarias, cuando hablabas de las cosas concretas estaban totalmente de acuerdo. Es decir, lo que hay es un velo ideológico, un prejuicio que considera que la izquierda no entiende del mundo rural, y sin embargo no es, es al revés. O sea, la izquierda es la que está defendiendo un mundo donde el mundo rural tenga futuro, porque el mundo que promueve la derecha y la extrema derecha, primero por negar el cambio climático, lo que vas a tener es consecuencias muy graves, sequías, afectación a cosechas, etcétera, etcétera, por lo tanto ese camino es un camino ciego, pero en segundo lugar es que el mundo de ese liberalismo que promueve la entrada de fondos de inversión para comprar grandes hectáreas de nuestro terreno y mercantilizarlas, está acabando, como en mi tierra en Andalucía, con los modelos tradicionales de ganadería y de agricultura. Entonces eso es un gran debate que está pendiente porque la izquierda no tiene capacidad todavía de hablar de manera directa con ese campo y ser atractiva, porque, como digo, suele haber una inclinación hacia la derecha y hacia la extrema derecha. Y en nuestro país, desgraciadamente para mí, la izquierda está sumamente dividida y sumamente enfrentada, lo que dificulta que se pueda tener un instrumento para cambiar la sociedad, y el escenario ahora más probable es que las derechas tradicionales y la derecha de extrema derecha sumen mayoría en las siguientes elecciones. Ese es el escenario ahora mismo más probable. Y eso tiene que ver con que la izquierda no ha sido capaz de articular una alternativa, a pesar de estar en el gobierno, a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos. No me sorprendió en absoluto, porque creo que falta un importante debate sobre, dentro de la izquierda, sobre a qué se puede dedicar la gente de izquierdas. Yo creo que siempre que no hagas ninguna cosa ilegal, deberías poder tener el derecho a buscarte la vida como te aparezca oportuno, porque somos gente normal, que tenemos familia, que tenemos necesidad de ingresos y que tenemos unas contribuciones, una formación profesional que puede servir a muchas cosas. Y hay una concepción en la izquierda que considera, en mi opinión erróneamente, que la gente de izquierda solo puede trabajar en el sector público o hacer política, ¿no? O básicamente eso. Y yo creo que eso es erróneo, que la sociedad está llena de gente de izquierdas que trabaja en empresas privadas, pequeñas, medianas y grandes, y que al final eso no te determina en absolutamente nada. Fue un debate amargo para mí en lo personal, pero bueno, sin ningún tipo de implicación adicional. Fue una oportunidad que intentamos explotar, que funcionó no del todo bien como nos hubiera gustado, es decir, que no cumplimos todos los objetivos que teníamos, que era quedar la primera fuerza de izquierdas. No lo conseguimos por muy poquito, pero no lo conseguimos, y la experiencia fue bonita, y fue tan bonita que creyó mucha gente de este país en ella. Más del 20% de la población votó a esa candidatura de confluencia derivada del pacto de los botellines, y luego pues tuvo evoluciones ya pues marcadas por otro tipo de acontecimientos que bueno, nos fueron ocupando bastantes energías, la verdad.